Y ahora sí la quisimos hacer de emoción, dejarlo hasta el último porque es una muy buena noticia. El capitalino Jonathan Paredes ganó la primera fecha del Mundial de Clavados de Altura en su temporada 2016. Recordemos que Jonathan ha venido pisando fuerte cada año en este certamen. El año pasado finalizó como tercero de toda la temporada y hoy arranca con todo este año. El clavadista capitalino Jonathan Paredes inició con el pie derecho su participación en la temporada 2016 de la Serie Mundial de Clavados de Altura al coronarse en la primera fecha del circuito, celebrada en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Tras colocarse en la segunda posición después de sus primeros saltos, el subcampeón mundial de la disciplina cerró su actuación en el acantilado conocido como la Puerta del Infierno con un clavado que recibió 10 de calificación por parte de todos los jueces, para catapultarse al sitio de honor con una puntuación final de 509.15. La medalla de plata correspondió al británico Blake Aldrich con 495.85 puntos, mientras que el checo Michal Navratil se colocó el bronce con 495.50. Por su parte, el mexiquense Sergio Guzmán Rubalcaba se colocó en el sitio 14 con 247.60 puntos. En la rama femenil, la capitalina Adriana Jiménez inició la temporada en el cuarto sitio con calificación final de 230.10. Iraís Morquecho, 21 Noticias.